Continuamos con más de la revista En Costa Rica Noticias y vamos con nuestro segundo tema, que sería el análisis de lo que fue el debate de Mesa 13 la noche de este lunes a las 8 de la noche, arrancó ayer, donde ambos candidatos se sentaron frente a frente y estuvieron conversando entre ellos, haciéndose preguntas uno al otro y dando propuestas, intercambiando sus posiciones también con respecto a cómo manejar los próximos 4 años nuestro país. Pero ya para eso tenemos a Gustavo Araya, analista, y a Carlos Sandoval, sociólogo. Ambos nos van a hacer un análisis al respecto. Muy buenos días a ambos, muchas gracias por acompañarnos. Verlos frente a frente, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? ¿Qué le deja a la ciudadanía verlos ayer así, a ambos solos, al descubierto? Don Carlos, tal vez empezamos con usted. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por la invitación, buenos días a Gustavo y a las amigas y amigos que nos siguen esta mañana de Martes Santo. ¿De Martes Santo? De Martes Santo electoral. Bueno, yo diría que el debate de ayer estuvo precedido por una noticia que cambió un poco el curso de la campaña, ¿verdad? Que fue las revelaciones que publicaron periodistas del noticiero Interferencia, de las radios universitarias, ¿verdad? Que mostraron que hubo una reunión privada entre el candidato Fabricio Alvarado y otras autoridades de Restauración Nacional con pastores en una iglesia evangélica. Eso a su vez dio lugar a una medida cautelar interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones, que también fue noticia antes del debate. Entonces yo creo que casi a las 6 de la tarde y el debate fue a las 8 de la noche. Exactamente, yo creo que esos dos eventos incidieron sobre todo en el inicio, ¿verdad? Porque fue el tema con el cual arrancó Carlos Alvarado, y luego eso obligó a Fabricio a responder. En un segundo momento yo encuentro que el tema principal que reivindica Fabricio Alvarado son las críticas al gobierno, el recurso de usar algunas imágenes, algunas láminas de apoyo, ¿verdad? En televisión procura como posicionar una cifra, un nombre. Yo diría que ahí estuvieron dos de las dinámicas importantes y una tercera que empieza a calar y que recién tuvimos un debate acá en la misma dirección, que es el tema del programa de gobierno, ¿verdad? A mí me da la sensación que no lo teníamos en la agenda de discusión y poco a poco, y ahí me parece que ha sido un atributo del PAC, estar recordando la promesa de Restauración Nacional de divulgar una versión, como se dice en la jerga actual, 2.0 del programa de gobierno, y se acercan las elecciones y ese plan no llega, y me parece que eso le pone la presión a Restauración Nacional y claro que levanta expectativas que ellos ahora van a estar obligados a cumplir para estar a tiempo con ese documento que se dice que está, pero que todavía no, y eso me parece que es digamos que en estos encuentros de corto tiempo es un elemento que calentó efectivamente la mesa de anoche. Gustavo Araya. Hace Gustavo Araya. Si tuviera que describir... Ambos son especialistas en comunicación. A Carlos siempre se le presenta como sociólogo. Sí, en realidad no. Es un especialista en comunicación y bueno, Gustavo es politólogo y también es una autoridad, con una investigación ahora lindísima que recién nos compartió Jennifer Vega, ¿verdad? Exactamente. Sobre la relación entre lo que ha pasado con las sociedades, con las comunidades marginadas de todo Centroamérica y las organizaciones que tanto han penetrado, distintas organizaciones de distinto tipo que tanto ligamen tienen. Pero si básicamente hay una relación con organizaciones, sobre todo religiosas o no. Pero Gustavo Araya, que también es politólogo y especialista en comunicación, ¿qué lecturas es de este debate? Laura, no es porque estoy aquí en Canal 13, pero les diría, y más bien muchísimas gracias por la invitación y también saludos a Carlos, que es un honor compartir mesa con él. Si tuviese que contarle a alguien del proceso electoral costarricense, creo que Mesa 13 el día de ayer lo sintetiza de muy buena manera, ¿verdad? Es como la síntesis de todo el proceso electoral, y me explico. El primero de ellos es porque efectivamente, más allá de la dinámica propiamente dicha de
del debate, ¿verdad? Del enfrentamiento entre estas dos personas. Esto sintetiza un enfrentamiento que empezó, y yo decía hace bastante rato, empezó por religión y ha terminado también por religión, ¿verdad? De alguna manera el tema, aunque se ha querido obviar, ha estado presente. Por una u otra razón, efectivamente, es el tema que convoca finalmente a la situación que nos tiene hoy enfrentados a las urnas y que, bueno, los dos partidos han decidido tomar, digamos, como punto de apoyo, ¿verdad? Es como el eje central a partir del cual empiezan a elaborarse todo el resto de las situaciones. Dos cosas. Efectivamente, y yo esto lo he venido sosteniendo, lo que pasa es que en estos tiempos en donde está tan polarizada la población, tiende uno a recibir todas las críticas por solamente mencionarlo. Es un hecho, el tema de Restauración Nacional es un movimiento religioso que adquiere carácter de partido electoral, ¿verdad? Es una propuesta político-electoral de un movimiento religioso. Si no, vean el estatuto del partido que está en el Tribunal Supremo de Elecciones, artículo 8 en especial. Eso es un hecho, no estoy criticándolo, no estoy diciendo que es negativo, no, es un hecho fáctico, ahí está, es un movimiento religioso. ¿Por qué? Porque deriva todo el pensamiento y la propuesta de respeto a otras formas de pensamiento a partir de que ésta acepte al cristianismo como la única verdad, y la única verdad escrita en la Biblia. No sabemos ni cuál cristianismo ni cuál Biblia, porque hay varias versiones, ¿verdad?, en ambos casos, lo cual es un hecho. Pero bueno, eso cae y se ve, se nota en la estructura propia del Partido de Restauración Nacional, y por eso es que Mesa 13, digamos, me parece importante verlo, porque explica perfectamente por qué el tema de no tener unas finanzas, digamos, a la fecha, cosa yo creo que histórica, ¿verdad? No, que un partido político no haya presentado su tema de finanzas, y de nuevo, no es crítica, por aquello que nos caigan a todos acá, después dicen que esto es un programa también, ¿verdad? Y dicen que es que los profesores universitarios así somos, etcétera. Pero bueno, es un tema, es un hecho, no ha presentado su reporte financiero, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ha estado acostumbrado hasta la elección actual, con un poco de porcentaje electoral que le ha permitido estar en la Asamblea Legislativa, no tiene la estructura para dar soporte a lo que sucedió el pasado 4 de febrero. ¿Verdad? No tiene la estructura para rendir cuentas efectivamente y poner todas las facturas en orden. Es lo más básico que tiene un partido político, pero bueno, no puede por un tema de carácter estructural, no tiene la capacidad para hacerlo, y ese tema estuvo presente en el debate. El segundo tema es que efectivamente se convierte en un partido que cambia, digamos, tiene una doble fisonomía, lo mismo le pasa al PAC, pero tiene una doble fisonomía. El partido que llega al 4 de febrero es un partido, lo cual que dice que con 34 páginas es suficiente como su propuesta programática, lo cual dice que con la gente que tiene era suficiente hasta ese momento para hacerle frente a lo que ellos consideraban iba a ser el proceso electoral, no necesitaban ni más gente ni más programa. Pero después del 4 de febrero se convierten en la versión ganadora, de primer lugar, en una ronda de 2 partidos ganadores o que pasan ahí. Entonces, en Mesa 13 también queda evidente que efectivamente el tema de programa vuelve a ser un tema de carácter estructural. ¿Por qué? Porque efectivamente con las 34 páginas ya no es suficiente para una segunda ronda, con la gente que tienen ya no es suficiente para una segunda ronda, ni siquiera para gobernar. Entonces se ven obligados a la alianza y a las alianzas de manera diferente que se han dado en cada uno de los dos partidos. Por eso es que se muestra más, entre comillas, robusto el PAC, porque efectivamente tiene la capacidad financiera, ya ha pasado por varios procesos electorales, ha sido constituido como un partido político que ha estado desde el 2002, y por el otro lado tiene un programa de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha funcionado como una estructura partidaria. Entonces, estamos comparando dos cosas que son, digamos, hasta el momento habían sido diferentes, y efectivamente en este debate se hacen ver, en una dinámica en donde efectivamente un candidato, el caso de Carlos Alvarado, logra imponer la agenda durante los primeros 40-45 minutos, y don Fabricio Alvarado hace muy buen uso de su tiempo en términos de, digamos, repostar, de tratar de atacar a partir de un hecho concreto, como es el caso del cemento, ¿no?, en donde saca la argumentación y efectivamente se apropia de los últimos 15-20 minutos del programa. A mí me llamó la atención porque, vamos a ver, es que iba a buscar en los datos de cuántos minutos se llevó el tema de la resolución del tribunal a propósito. Me parece, si no me equivoco, que fueron 28 minutos, según de un total de estamos hablando de
60 minutos. Yo tengo 26 minutos. 26 minutos 26 tiene. minutos y a partir del minuto 26 viene el tema del reporte financiero. Bueno, perfecto. Por lo tenés mucho más detallado. Yo tenía reportado que era 28, pero sí, ¿qué implica? Anda ahí. ¿Qué implica? Bueno, ¿verdad? 2 minutos más. Pero ¿qué implica? Vamos a ver, desde el punto de la lectura de ustedes, como si estuvieran como estrategas políticos de ambas agrupaciones, ¿qué implica que un debate haya estado absorbido por el tema de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, a mí, En torno a la medida ¿verdad? de prevención que dicta, o sea, ¿cómo cae esta resolución en ese debate? ¿Qué hubiera pasado si esto no se hubiera dado? ¿Cuáles habrían sido esos temas eventualmente que ustedes hubieran puesto ahí como temas álgidos de discusión para este debate que tenía características muy diferentes a las otras? No moderadores, no cortes comerciales, no había temas, ellos ponían la agenda. bueno, yo diría que este fin de semana y esta última semana han sido difíciles para Restauración Nacional. Es decir, la Desde el punto de vista noticia, periodístico, sí, noticia, el trabajo informativo. periodístico de los colegas de Interferencia colocó un tema emergente, ¿no? Sobre el cual desde el punto de vista de Restauración Nacional y de Fabricio Alvarado, me parece difícil de responder. Porque claro, en la jerga cotidiana uno podría decir, bueno, el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Es decir, ¿por qué vamos a apagar los celulares si vamos a hablar temas de los que siempre hablamos? El que quiera grabar, que grabe, y el que quiera hacer video, que grabe con sus teléfonos, como es ahora normal. Claro que cuando se pide que se apaguen los teléfonos, pues se siembra la duda, ¿verdad? Y echa la ley, echa la trampa también, como se dice, y creo que eso es muy difícil de resolver en términos de comunicación política, porque ¿cómo puede uno justificar por qué se apagan los teléfonos? Y claro, hay 86, si no me equivoco, acciones en el Tribunal Supremo de Elecciones derivadas de ese evento, es decir, 86 expedientes se abrieron en el tribunal, lo cual es crea un volumen de dinámica social que claro que no le resulta fácil de enfrentar, ¿verdad? Por eso la mitad del programa se fue allí. Lo cual además pareciera confirmar que la cierta resistencia que ha tenido Fabricio Alvarado de ir a debates tiene que ver con que el debate no es el mejor escenario para él. Es decir, ahí pareciera que no le va tan bien. El debate anterior del Tribunal Supremo de Elecciones, también transmitido por Canal 13, lo evidenció, ¿verdad? Es decir, el final fue un final muy difícil, ¿verdad? Uno o 2 días después están nuevamente en la señal de Canal 13 y vuelve a tener media hora de debate donde no la pasó bien, ¿verdad? De manera tal que yo diría que es un escenario que no le conviene, y además me parece a mí y eso lo observa uno sin darle un seguimiento muy exhaustivo al tema en las redes sociales, que los debates, tanto el de anoche como el anterior, se expresan o tienen un eco mayor en las redes sociales de Acción Ciudadana que de Restauración Nacional. Es decir, los partidos están usando de manera diferenciada los debates en otros medios. Y creo que en ese sentido lleva más ventaja en los debates Carlos Alvarado que Fabricio Alvarado. ¿Cuánto puede pesar o no eso en los resultados del domingo? Sí, es muy difícil decirlo, ¿verdad? O anticiparlo. Pero sí pareciera que la resistencia de Fabricio Alvarado y las cancelaciones de debates parecen expresar una cierta dificultad que él tiene para lidiar con los temas en este escenario de debates que se ha constituido como una herramienta ciudadana para informarse, discutir y tener un criterio. ¿Cómo vieron ustedes, bueno, después de esos 28 minutos, bueno, no sé si Gustavo Arroyo quiere referirse a eso, qué tanto puede afectar esta resolución que cae casi que prácticamente a las puertas del debate? No sé si hubo, inmediatamente se reúnen los comandos de campaña y dicen, bueno, aquí hay un cambio, vas a entrar con este tema, vas a entrar con este otro. Fue evidente también que Fabricio Alvarado llevaba información reveladora en torno a, hizo un análisis o una suma de lo que fueron situaciones
pifias o casos de corrupción que él cita, y lo que esto impacta a la ciudadanía en cuanto a beneficios en servicios sociales. ¿Eso qué tanto, cómo lo vieron ustedes como estrategia asumida dentro del debate? Creo que no recuerdo qué minuto es, pero ahora lo voy a ver en mi crónica personal, de cuándo es que él empieza ya a hablar sobre esos datos, que aquello que uno veía como en un inicio muy fuerte, en el que Carlos Alvarado venía dominando, cambia la perspectiva y pone los pesos, ahora sí más, trata como de contrapesar un poco lo que fue ese inicio del debate. A mí me llamó mucho la atención precisamente porque si algo ha caracterizado el proceso electoral, a falta de el tema de planes de gobierno, ¿verdad?, en un lado o críticas por el otro, es que precisamente, digamos, no estuvo del lado de las propuestas de gobierno de cada lado, estuvo del lado de los hierros respecto a las propuestas de cada lado, ¿verdad? Entonces, suscribo lo que dice Carlos al respecto de que este tema de la reunión sostenida en secreto, ¿no?, para lograr financiamiento a través de un modelo que el Tribunal Supremo de Elecciones previene para que no se constituya en una estructura paralela, tiene un antecedente también, y es que efectivamente el debate anterior, don Fabricio Alvarado había ocupado tiempo en criticar al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces no cae en el vacío, hay una suerte de paradoja en la que cae, para su desdicha, en que criticando sale luego posteriormente esa acción que deja dudas para luego, digamos, tener que regresar al debate. Planteado desde el punto de vista de los equipos estratégicos, no me cabe la menor duda de que en un lado dijeron, bueno, perfecto, aquí tenemos hierros, ¿no?, respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la variedad, ¿verdad?, cómo ha variado su posición don Fabricio Alvarado, el tema del cierre del INAMO, ¿verdad?, o las críticas que le ha hecho al INAMO, la transformación del INAMO, como se quiera ver, el tema de las críticas al Tribunal Supremo de Elecciones, porque se está tratando de llevar precisamente esto, y es un tema, digamos, que ha sido lógico y fue muy temprano en la campaña electoral, especialmente, digamos, después de la primera ronda, cuando se habla de que darle el voto al partido Restauración Nacional significa también, digamos, una especie de retroceso en términos institucionales, ¿verdad?, del avance democrático. Entonces, ese es como el eje fundamental en donde don Carlos, a mí me llama la atención porque le dice, hablemos del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empecemos por ahí, y don Fabricio le toma la palabra, ¿verdad? Es muy raro porque prácticamente lo toma de la mano, de que don Fabricio no venía necesariamente preparado para imponer él, venía preparado probablemente, o no sé si fue precisamente un hierro, pero pareciera que más bien del lado del equipo estratégico que él asesora, le dijeron, bueno, usted lo que tiene que hacer es golpear a gobierno. Me hizo pensar en la primera mesa 13, ¿verdad?, cuando un candidato decía, aquí estamos claros de que digamos lo que digamos, aquí hay que golpear a gobierno, estamos claros, ¿verdad? Ese es como la consigna. Fue hace un año ya. Hace un año, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es la consigna estratégica que se planteó desde el otro equipo, del equipo de don Fabricio Alvarado, es golpea a gobierno, lleve a Carlos Alvarado. De hecho, Carlos Alvarado en algún momento le dice, bueno, usted tiene hace rato ganas de debatir no conmigo, sino con el presidente de la República, ¿verdad? Y mostrarse de manera, digamos, separada. Bueno, eso me parece que fue la tónica de don Fabricio, y en el momento en que encuentra un espacio, y eso sí hay que reconocérselo, creo que fue el minuto 48 aproximadamente, entre el 44 y el 48, don Fabricio saca el tema de... 49, bueno, saca, teníamos el reloj. Bien, sí. Muy calculado. Saca las filminas, ¿verdad? Una vez más se hace apoyar gráficamente, ya lo había hecho en un debate anterior. Las pifias de corrupción, le dice. Era con las pifias que todo lo trató de llevar al tema de corrupción, no como pifias, ¿verdad?, por ser incompetentes o por ser sino al tema de corrupción, y en el tema de corrupción es donde él se, digamos, abandera, en donde busca de alguna manera pertrecharse para poder hacer, digamos, la crítica y tomar alguna ventaja, diría yo, no sé si en términos del balance es muy difícil saber si quedó balanceado o no, pero tomar ventaja con respecto a las críticas de gobierno. Si ustedes lo ven, prácticamente no hubo oportunidad de ninguno de los dos candidatos a hacer propuestas concretas en materia económica, en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de educación. No hubo el espacio, sino que el espacio se concentró entre el tema que finalmente creo que es el tema más grueso, ¿no?, que está de fondo en la elección en términos reales, es si estamos apostando por un fortalecimiento de la institucionalidad o una restauración,
de la institucionalidad, para ponerlo en otros términos. Si no se hubiese arrancado con este tema, ¿cuáles consideran ustedes en ese tiempo qué otros temas se hubiesen podido abarcar, verdad? ¿Cuáles creen ustedes que pudo haber sido la tónica si no se hubiese arrancado con que se da minutos Jennifer, antes? a mí me parece que, como decía Gustavo, la gran ausencia ha sido la discusión de la agenda de trabajo a futuro, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Eso faltó. Eso sin duda faltó en los campos que ahora Gustavo decía, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las propuestas en educación, en salud? Pero hubo un debate del Tribunal Supremo de Elecciones basado en el cómo se van a llevar a cabo esas propuestas. Efectivamente, pero lo que decía Jennifer, la pregunta de ella es, si no hubiésemos tenido hasta media hora, ¿qué oportunidad hubiésemos tenido? Yo creo que con todo el debate del tribunal, yo me quedo todavía con ganas de saber más sobre la carpintería de las propuestas políticas, es decir, cómo se van a hacer las cosas, cómo vamos a aterrizar esas grandes promesas. Eso me parece que a la ciudadanía le está haciendo falta, y ya pues los tiempos prácticamente se han ido, ¿verdad? Otro tema de lo que sí se dijo y que claro que queda una gran interrogante sobre las consecuencias que pueda tener, son las críticas al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Ese fue el otro gran tema. No sé, y la condena que recibió el PAC, eso fue parte de lo que argumentó Fabricio Alvarado para defenderse. Porque recordemos que en la primera ronda el entonces candidato Juan Diego Castro fue un fuerte contra el tribunal, y pareciera que ahí empezó un descenso sistemático que lo sacó de los primeros lugares, cuando a pocas semanas parecía que era uno de los candidatos que iría a la segunda ronda, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un cálculo político que cualquier partido tiene que ponderar muy bien, porque podríamos tener dudas sobre la legislación electoral que no depende del tribunal, ¿verdad? Que es un resorte de la Asamblea Legislativa. Pero también uno podría decir, caramba, en un país donde 2 horas después de que se cierren las urnas, uno tiene un panorama del 85% de los resultados de las mesas electorales, no pareciera que la legitimidad del tribunal esté en discusión, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿será que criticar al tribunal es un buen argumento electoral? No sé, a mí me deja esa pregunta y me parece que ahí se puede estar jugando o se puede estar corriendo un riesgo a muy pocos días. ¿Cree que no es una buena estrategia? Lo que pasa es que como estrategia visible podría ser, digamos, no la comparto, pero podría ser válida, ¿verdad? Como estrategia visible, como el discurso de criticar al Tribunal Supremo de Elecciones deja réditos electorales, entonces se hace. Pero cuando la crítica es privada, cuando en esa reunión con pastores y organizadores de don Fabricio Alvarado, ¿verdad? de su campaña, critican al Tribunal Supremo de Elecciones para ponerlo en su sitio, ya eso no es una crítica pública, ya no es para ganar votos. Sí, pero aun y cuando sea pública para ganar votos, yo no sé cuántos votos se ganarán con esa crítica. De acuerdo. Yo creo que más bien en esta coyuntura electoral al tribunal le está yendo bien. Me parece que la conducción de la primera ronda y la segunda ronda, no entrando en la discusión de la legislación porque no es resorte del tribunal, ¿verdad? Pero en la conducción diría yo que claro que uno quisiera que las cosas fuesen siempre mejores, pero este no es un terreno fácil de deslindar, ¿verdad? Yo sé que ustedes creen, Carlos Sandoval, ¿usted cree que esto estaría más bien siendo contraproducente para él, de acuerdo con lo acontecido en este debate? Yo tengo la sensación, y ahorita escucharemos sin duda a Gustavo, que primero que es un escenario muy ajustado. Segundo, que posiblemente el gran esfuerzo de los partidos en estos pocos días que quedan es acercar a votantes indecisos e indecisas. En ese marco, yo creo que hay que tener, y eso obviamente los dos partidos lo entienden muy bien, mucha cautela, porque lo que puede ser un argumento para acercar, ya no tanto a los convencidos, sino a los sectores que podrían hacer la diferencia, como usted decía, Laura, algunas decisiones pueden ser contraproducentes y podrían más bien
generar el boomerang que siempre se ha dicho. Exactamente, era un efecto contrario que no ayuda. Sí, pero es pensamiento en voz alta. Yo lo separaría en tres áreas. La típica crítica al Tribunal Supremo de Elecciones, que la hizo el PAC, que la hizo Juan Diego Castro, durante la elección de que la hizo Juan Otón Diego Solís, Castro, para de alguna manera, digamos, tratar Oscar Arias la hizo Manuel López Obrador, me acuerdo, en el 2006 también, bueno, 2007. Que de alguna manera la crítica al Tribunal Supremo de Elecciones, que no, de nuevo, no es una estructura a la que no se le pueda criticar, es criticable, en eso estamos de acuerdo. Pero me parece que en términos de lo que representa un primer nivel es la crítica natural que se da durante los procesos electorales por el juego democrático, ¿verdad? Por los roces que se crean, entonces de alguna manera de tirarle al árbitro, ¿verdad? Para utilizar jerga futbolística, tirarle al árbitro es parte del juego para decir, bueno, es que me estás fregando, ¿verdad? De alguna manera, aquí hay compadre hablado, me estás echando la mano, lo que fuera. Digamos que esa es la normal, ¿verdad? Sin que esto sea de carácter estructural, sin que esto pase efectivamente por una crítica que busca, digamos, dañar la imagen del tribunal. ¿Pero le afecta o no le afecta al candidato? Vamos a ver, punto número 2, está la otra crítica, la que yo creo que sí es la que está sucediendo en este momento. Esta crítica sí es poner al tribunal en su sitio, esta crítica sí es tratar de estar en contra del artículo 28 de la Constitución Política, esta crítica sí es el tema de lo religioso, que tiene dinámicas absolutamente distintas de las dinámicas democráticas, diciendo este árbitro no me gusta para este tipo de juegos, porque no son las canchas en las que yo me siento normal, ¿verdad? Entonces creo que esa es otra y esa sí es peligrosa. Y el tercer nivel, un poco parafraseando lo que decía Carlos, aquí me parece que el asunto hay que tamizarlo muy bien con respecto a quiénes le estoy hablando. ¿Qué públicos son los que efectivamente vienen hacia mis tiendas resultado de una crítica hacia el Tribunal Supremo de Elecciones? Y creo que aquí la crítica pega, digamos, muy bien o hace clic con las personas que nosotros llamamos de alguna manera antisistema, los que están en contra del tribunal, en contra de los partidos políticos, en contra del gobierno, en contra del sistema de democrático que tenemos, etcétera, etcétera, lo cual, digamos, me parece que es un reducto muy pequeño como para jugarse un chance tan grande como para efectivamente dañar la institucionalidad con fines electorales. Lamentablemente tenemos que irnos. Muchísimas gracias a Gustavo Araya y a don Carlos Sandoval, de verdad. Gracias. Vamos a hacer